¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Mes de marzo. Llevamos los primeros 8 o 10 días de este bellísimo mes que el Señor nos da. Nos acercamos al otoño. Empiezan las hojitas de los árboles a caerse y a quedar los árboles obviamente desnudos de sus hojas. Pero bueno, es el proceso de la vida y Dios hace muy bien las cosas. Agradecidos de todo este tiempo que podemos estar delante de la presencia de Dios y también con ustedes, amigos y hermanos, que se toman el tiempo de ver lo que les compartimos. Es palabra del Señor, es eso, nada más. Es compartirle la palabra del Señor y yo confío con todo mi corazón que cada vez que expongo esta palabra, hay algo que el Espíritu Santo le lleva a su vida, a su alma, a su espíritu. Y hoy también hay palabra del Señor. Salmo 41. Dice el versículo 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. El texto sigue, pero yo lo corto intencionalmente ahí, porque quiero hablarle sobre la pobreza, sobre los pobres. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Feliz, dichoso, contento, alegre, bendecido el que piensa en el pobre. Ahora, dejamos el texto ahí nomás. O esa parte del que piensa en el pobre seguirá o querrá decir algo más, es lo que pretendo decir. Claro, no es tan solo que yo piense en el pobre. Ah, pensé en el pobre, listo, y me quedo quieto. No, bienaventurado el hombre, la mujer, que piensa en el pobre con la intención de ayudar a ese pobre. Ahí, eso es lo que quiere decir. Pensar en el pobre es tener la intención de ayudar a a ese pobre. Ser generoso, ser dadivoso, ser benevolente, ser personas buenas con los pobres. Jesús tiene cuidado de los pobres. Había un hombre rico que lo quería seguir. Y está bien, ricos y pobres, que sigan a Cristo, pero Jesús le dijo a este, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. No es que el Señor a todos los ricos le vaya a pedir que vendan todo lo que tienen para que se dé a los pobres, pero hay casos en los que el Señor tiene que actuar de esta manera para sacarles la riqueza que tienen acá, porque la riqueza del mundo no es comparada con los tesoros del cielo, son cosas diferentes. A este rico el Señor le dijo así, bendito sea el Señor. Puede que a usted, amigo rico, el Señor no le vaya a decir exactamente lo mismo, pero sí le va a decir que tenga cuidado y piense en los pobres y ayúdelo cuando pueda. Y uno que es pobre también ayudar al que es más pobre que uno. Porque si yo pienso en el pobre, Dios pensará en mí también. Y el Señor me va a bendecir. El apóstol Pablo también pensaba en los pobres. En Gálatas capítulo 2, versículo 10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo lo hacía. Pablo tenía preocupación de los pobres, de los pobres. Pablo les predicaba. Pablo también le daba de comer a los pobres. Cristo predicaba, pero también daba de comer a los pobres. Hay recompensa para el que presta servicio a los pobres. El proverbio 19:17 dice, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. A Jehová da, a Jehová presta el que da al pobre. Y el bien, fíjate cómo dice, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Y quiénes somos nosotros para prestarle a Dios? ¿Quiénes somos? Pero Dios que tiene cuidado de los pobres dice, yo te necesito a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, así, a ti, para que tengas cuidado de los pobres, porque cuando tú tienes cuidado de los pobres, me estás prestando a mí. Y ese bien que tú estás haciendo, yo te lo pago, así que no te preocupes. Gloria a Jesús. Leía un artículo que decía, debido a la pandemia de COVID-19, el número de personas que viven la pobreza extrema habrá aumentado en 150 millones para el año 2021. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. A esta fecha. Claro que por otro lado los ricos también aumentaron su caudal. Eso es un hecho. No cabe la menor duda. Se prevén tiempos de escasez, hermanos,
se prevén tiempos de escasez, de necesidad y de mucha hambre. Porque cuando hay virus y cuando hay guerra, obviamente que el hambre va a estar allí al acecho. Y esto es lo que se ve venir. Y permita a Dios que se detenga todo esto que está pasando entre este conflicto ucraniano-ruso, que todavía no tenemos idea por qué mierda le pelean. No sabemos por qué. O no sabemos por qué los rusos atacaron, invadieron a Ucrania. No sabemos quién está detrás de todo esto. Lo que sí es que están pagando los platos rotos los justos por pecadores y que hay muchos pobres que están sufriendo. Es lamentable. Y que nos va a afectar a nosotros esto en alguna medida, claro que sí. El tema del petróleo y de otras cosas que son exportadas de Rusia o importadas hacia allá también. La parafina, la, la benzina, el petróleo, y muchas cosas más se van a ir a las nubes. Si ya estamos en esa cuestión de la desvalorización de la moneda. Y imagínate lo que ha de venir después. Permita a Dios que esto se acabe. Oremos al Señor para que esto se acabe. La inflación es terrible. En todo momento tú vas a comprar ayer un producto, vas al siguiente día a comprarlo y ya subió. Unos pesos más, pero subió y sigue subiendo. Es complicado. Lo que se viene es complicado. Para Chile lo que se viene es complicado. Es súper complicado, queridos hermanos y amigos. Vamos a tener que tendernos la mano unos a otros. Ese es mi punto de vista en este tema. ¿Mm? Pero Jesús nos encarga de atender a los pobres. Con su ayuda y nuestra dedicación, obediencia, podemos hacerlo. Me acuerdo de en una ocasión cuando Jesús estaba predicando y habían 5.000 personas, 5.000 hombres, y el Señor les pide darles de comer a esta gente, a los discípulos. Los discípulos dijeron, ¿de dónde? ¿De dónde, Señor? ¿Y de dónde? Claro, ellos tenían la mirada en lo que ellos tenían o lo que no tenían, pero no ponían la mirada en Cristo que lo tiene todo. Pero de pronto aparece por allí un muchachito que tenía un par de pescados y panes, unos 3 panes, y el Señor ahí se las arregló para darles de comer a toda aquella gente y sobró. Impresionante. Con el Señor siempre va a sobrar. Si el Señor es nuestro aliado, gloria a Dios que podemos ser bendecidos como pobres que bendicen a otros pobres. Aleluya. Amén. Hay un pasaje, sin embargo, que lo traje a colación y lo tengo acá, y que es fuerte, y yo creo que es para ricos opresores, para ricos mezquinos, para ricos que no quieren nada con los pobres, ni con los jornaleros, ni con la gente que les trabaja. Y es fuerte el pasaje, porque está en Santiago capítulo 5. Dice el versículo 1, más, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Está apuntando este pasaje claramente a los ricos opresores, a ricos que no oprimen de tal manera a su gente, a la gente que le trabaja, que no les importa oprimir, lo que les importa es engordar ellos, crecer ellos, traer a sus arcas cada vez más plata ahí a costa de los pobres que tiene allí. Es terrible lo que te viene, rico. No es que todos los ricos sean así, sino los ricos opresores. Eso sí, de eso se refiere este pasaje leído. Bueno, Proverbio 14:21 dice, el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. No me cabe la menor duda.
es feliz la persona que tiene misericordia de los pobres. Hay muchas maneras en que uno puede hacer misericordia con los pobres. Si usted tiene trabajo y le da trabajo a la gente necesitada, bueno, en alguna medida está ayudándolo, porque trabajamos por eso, porque necesitamos. Tal vez no somos extremes de la extrema pobreza, pero, pero siempre hay necesidades que cubrir y uno puede ayudar a gente que está más mal que uno. En todo caso, es mejor el pobre que el mentiroso. Proverbio 19:22. Somos pobres. ¡Ánimo! Ánimo, ánimo, ánimo. Dios dice que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso. ¿Quién es el menesteroso? Que no tiene lo necesario para vivir o que lo tiene con escasez. Alza del muladar. El muladar es el lugar donde se acumula el estiércol o los excrementos de los animales. Y, y dice también el versículo 8 del Salmo 113, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Bueno, esto literalmente ha ocurrido en mayor o en menor, en menor escala. Hay gente que ha salido de la pobreza y después ha alcanzado puestos de prominencia y Dios los ha bendecido. Pero hay una bendición grande también para nosotros, para, lo, para los pobres, porque a los pobres es anunciado el Evangelio, dice Mateo 11:5, de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, que no teníamos prácticamente nada. Quien no tiene a Jesús no tiene nada, es un pobre, una pobre criatura, es una pobre criatura. Aunque tenga bienes terrenos y aún así todo, no tiene la mayor riqueza que es tener a Cristo en el corazón. Sin embargo, el Señor nos sacó de allá. Piensa tú, por ejemplo, ¿de dónde te sacó el Señor? ¿Cómo llegaste al Evangelio? ¿Qué es lo que tenías? A lo mejor tenías mucho, pero ahora, con lo que tienes de Cristo, tú puedes decir, no tenía nada. Todo lo que tenía material no es nada comparado con la riqueza que tengo ahora de ser cristiano, de ser lleno del Espíritu y de servir a Jesús. Otros han llegado sin nada al Evangelio, absolutamente sin nada, sin ropa, sin familia, sin nada. Y Dios los ha realizado en este camino. Les ha dado esposa, les ha dado hijos, casa, buen trabajo, les ha dado todo lo que necesitan para vivir en este mundo y hoy sirven a Cristo con todo el corazón. ¿Te das cuenta que el Señor ennoblece, nos enriquece con su santo evangelio? Hace bien el evangelio, servir a Jesús. Por eso te digo, bienaventurado el que piensa en el pobre. Cuando nosotros pensamos en el pobre, hay uno allá arriba que piensa también en nosotros y es para bendecirnos. Hagámosle el bien a los pobres. Siempre va a haber pobres entre nosotros. Y cada día que pasa hay más pobres y hay más ricos. Pero estos ricos que tienen tanta plata, estos multibillonarios, son pobres del alma, son pobres de acá adentro, no tienen la mayor riqueza. La mayor riqueza, amigo mío, no son los autos, no son las propiedades, no tiene que ver nada con eso. La mayor riqueza es tener a Cristo. Un corito dice, quien tiene a Jesús lo tiene todo, quien no tiene a Jesús no tiene nada. No, no lo digas, soy pobre y no tengo nada. Quien tiene a Jesús lo tiene todo, quien no tiene a Jesús no tiene nada. Y es una gran verdad. La mayor riqueza es tener a Cristo en el corazón. Las cosas de afuera pueden ser cosas que nos ayudan nomás, y nadie dice lo contrario. Pero siempre hay gente que está mal, la está pasando mal. Mira cuando tú sales al centro, esos indigentes que piden plata, esas personas que viven debajo de un puente, esos amigos que hacen sus casitas con nylon y los amarran al tronco de un árbol y allí están. Tú dirás, es que son viciosos, bueno, sean lo que sean. Es gente que tiene pobreza, más tú en tu casa tienes tu cama, tienes tu techo, tienes abrigo, tienes comida suficiente, más que suficiente, tienes un televisor, tienes una cama, tienes calorcito en tu cama, lo tienes todo. Pero hay gente que no tiene nada. Abramos los ojos. A lo mejor Dios nos está dando la oportunidad de ver la miseria, la pobreza de otro y podemos colaborar. Oremos para que Dios nos dé la oportunidad y abra nuestros ojos la forma en que podemos colaborar con los pobres. Hay muchos pobres. Bendito sea el nombre
de Jesús nuestro Salvador. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Salmo 41, verso 1, verso 2. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Gloria a Dios para siempre. Que es lindo prestarle ayuda al pobre, al menesteroso. A veces decimos, pero si yo le presto ayuda, cuando me vienen a pedir un pancito, los muchachos por ahí, o alguna señora, algún abuelito, yo le doy, está bien. Si nadie dice lo contrario, si yo no digo que eso está mal, pero no nos conformemos con eso solamente. Hay muchas otras maneras de prestarle ayuda a los pobres. A lo mejor ni siquiera eso hacemos, le cerramos la puerta y le decimos, vaya a molestar por su lado, si aquí no tengo nada. Vaya a trabajar flojo de porquería. No, no es la forma esa tampoco de tratar al semejante, al prójimo. Que Dios tenga misericordia de ellos, pero bienaventurado el que piensa en el pobre. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Oremos por los pobres, oremos para que Dios los ayude. Hoy día se dice gente que vive en situación de calle. No, gente pobre nomás, ¿qué tanto situación de calle? Que estén en la calle viviendo es un cuento, pero la gente es pobre. Están en la calle porque son pobres. Bueno, a muchos sí les gusta vivir en la calle, ¿eh? Les gusta ese estilo de vida. Pero al fin y al cabo, si podemos hacerle bien, hagámoslo. Hay hermanos que salen por las calles, hermanitos jóvenes de las iglesias que llevan cafecito, tecito, pancito y le van a dar a la gente, les entregan una Biblia, un tratado bíblico y les convidan. Y son felices aquellas personas porque usted lo hizo bien con el pobre. O cerca de la casa a lo mejor hay un pobre, o cerca de la casa hay un niñito pobre que va a la escuela sin mochila, sin zapatito. Allí está la oportunidad de poderle tender la mano, porque estamos pensando en el pobre. Dios siempre pensará en nosotros. Dios te bendiga y que esta reflexión no es tan profunda teológicamente hablando, pero algo el Señor nos dijo, ¿no es cierto? Aleluya. Muchas gracias por esta palabra, Señor. En el nombre de Cristo lo recibimos y ahora a practicarla nomás y a prestar atención a lo que tú nos dices. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Y bendigo a mis hermanos. Amén. Nos vemos en la semana. Chao.